Perdió por poquitito. Yo no sé si de verdad quería ser senador o no. No sé. Le vamos a preguntar si de verdad quería ser senador. Fue una sorpresa cuando quiso serlo, de hecho. Fue quien combatió la pandemia del coronavirus en sus inicios y toda la política fue diseñada por él. Él dirá que fue el presidente de la República, pero el presidente no es médico. Jaime Mañalich está con nosotros. Feliz año, Tomás. Igualmente, gracias por estar con nosotros. Hablemos de la derrota. Fue por muy pocos votos. Yo sé que es una pregunta que puede ser absolutamente tonta y torpe, pero la tengo que hacer. ¿Está tan triste por haber perdido? No. Por eso, yo creo que se alegró de perder en una de esas, ¿o no? No sé si alegrar. Pero un poco. Pero el escenario en el que me invitaron a participar de esta elección senatorial por la metropolitana resultó ser muy distinto, digamos, la puerta de entrada y la puerta de salida. O sea, se alegró, en parte. Yo creo que me he ido alegrando progresivamente. Digamos las cosas como son. Uno no decide alegrarse o no, se alegra nomás. Entonces no es ni siquiera un reproche. O sea, a mí me invitaron con mucha fuerza, digamos, a que fuera candidato al Senado, pensando que podía arrastrar votos, como de hecho ocurrió. O sea, permitió la salida de la elección de Luciano Cruzco, que mi votación, y que hubiera 3 senadores de derecha o centro derecha. Pero, insisto, el escenario que yo vislumbré en el momento de decir, ya, voy a esto, no tiene nada que ver con el escenario de salida, y por eso creo que es mucho más adecuado que haya salido Luciano Cruzcoque que yo. Porque él se derechizó, ¿no es cierto? Él se derechizó muy claramente durante las 3-4 últimas semanas de campaña. ¿Y por eso le ganó? Yo creo que sí. Así lo dicen las encuestas. Yo adherí al compromiso de siempre con Sebastián Sichel. Estuve en todo momento con él. Bueno, nunca... pero Cruzcoque es Evópoli y por lo tanto teóricamente estaba más cercano a Sichel, ¿no? Pero en la práctica, digamos, las personas que nos mantuvimos leales a Sebastián Sichel fuimos pocas, en el sentido de que estar con él, apañarlo, hablar con él. Lo abandonaron. Eso fue lo que pasó, ¿no? Fue abandonado. Cosa que en política ocurre. Usted ¿no? dice, Jaime, usted dice que cambió el escenario, que el de entrada fue distinto al de salida. ¿Cambió el escenario que le pintaron a usted? No, el ¿Que le diseñaron a usted? Nadie me engañó. El escenario que yo vi en el momento de finalmente decidir aceptar este llamado fue primero que la probabilidad de que hubiera un gobierno dirigido por la centroizquierda era muy alta. En segundo lugar, que era necesario hacer un gesto para formar un Senado más equilibrado, que permitiera de alguna manera navegar durante los próximos años, en fin. Yo pensé que la posibilidad de Sebastián Sichel, presidente, era muy distinta a cero, digamos 30, 40%. Nunca pensé que hubiera sido más que eso en realidad. Pero en definitiva, a la salida, ¿no es cierto?, decir, ahora se trata de formar una bancada muy derechizada, muy ideologizada hacia la dictadura, muy en la idea de revisar avances que para mí son absolutamente sustantivos, matrimonio igualitario, derechos de la mujer, etc. Vamos a conversar de nuevo estas cosas. A mí era algo que hacia el final de la campaña me pareció muy distinto, lejano a lo que yo había considerado para tomar la decisión. ¿Usted estima que la derecha se acercó a Pinochet? Yo creo que efectivamente la figura de Pinochet manchó, impregnó la o sea, revolotea todavía sobre la derecha. Y además se dio algo que nadie lo ha... perdón, a lo mejor usted lo ha hecho, pero... A lo mejor no. A ver. El hecho de que la viuda de Pinochet muriera el día que terminó la campaña, con todo lo que ocurrió en los días siguientes, las horas siguientes de noticiarios, de dictadura, de derechos humanos, que se trajo un refresco, puso encima de la mesa toda la época pinochetista y la unión, ¿no es cierto?, del candidato. Pero posiblemente la elección ya estaba decidida. Los 11 puntos fueron 11 puntos, sí. Fueron un masazo. O sea, sí. ¿no?
yo creo que estaba decidida de antes, pero creo que influyó en él, en la magnitud de la diferencia. Jaime, pero Sichel también tuvo hartos errores, ¿no? Yo creo que tuvo, Cierta arrogancia. yo creo que tuvo un error crucial, que fue una cierta soberbia, voy a decir sin ánimo de ofender, en el momento de enfrentarse a la coalición de centro-derecha. Salvo elegido de una primaria donde hay 4 candidatos, ya algún número significativo de votos, pero tengo que volverme a los partidos y sus directivas e incorporarlo. En cambio, ocurre esta situación de decir, los partidos no pesan, no tienen nada que decir, el que no se saca la foto conmigo está complicado para la elección parlamentaria, que yo creo fue un dinamitazo al apoyo parlamentario al menos, incluso de alcaldes en ejercicio, que ya son menos de derecha, para su proyecto y que no logró reponerse a tiempo. O sea, se equivocó. Yo creo que se equivocó, lo asesoraron mal, no lo sé. Tuvo que caminar harto en la campaña. Las campañas son, claro, se hacen por vías digitales, por medios, pero también se camina y se conversa con mucha gente. ¿Le quedó la sensación que en Chile hay un enorme cambio generacional, un enorme cambio cultural y que por lo tanto esta es una avalancha de jóvenes imposible de detener? No. Yo recorrí toda la región metropolitana, casi todas las comunas, fue un trabajo muy intenso de terreno, y yo diría que la tónica que yo encontré, la primera cosa importante para la ciudadanía de la región metropolitana de segmentos socioeconómicos altos o bajos, es la sensación de inseguridad, la sensación de que el peligro acecha, de que la muerte acecha. Y el segundo, que fue una cosa, y lo tengo que decir con toda honestidad, que a pesar de leer informes y conocer, yo no había dimensionado la magnitud que percibí durante la campaña, es la captura de, por el narcotráfico, de la industria del narcotráfico en Chile, de las escuelas, de los colegios, de las policías, en fin, están en todas partes. Y yo creo, nadie lo dice, pero creo que es el primero o el segundo desafío para que nuestro Chile siga siendo una república democrática. Pero Boric ofrece más seguridad, Boric ofrece combatir el narcotráfico, no sé. Y ganó lejos. Yo, como digo, ningún candidato tomó en serio, yo lo tomé en mi campaña, ¿ya? El tema del narcotráfico, narcoindustria. Creo que tenemos una suerte de ceguera, como que la mascarilla y el COVID la tuvieron en los ojos, y no queremos ver la realidad. No, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, Chile es el tercer exportador de droga a Europa. Todos sabemos que aquí hay una gigantesca industria, poblaciones tomadas, que no es verdad que Temucucuí esté allá en la región de la Araucanía. Hay Temucucuí en Santiago, donde nadie entra. No, que acá finalmente es mucho peor. está lleno, o sea, con armas automáticas. Eso lo sabemos. ¿No se quedó con la sensación, caminando y caminando, que la derecha tiene poca respuesta, tiene poco que hacer acá? Yo creo que la derecha ha estado en una zona de confort relativamente prolongada, incluso durante gobiernos de la concertación, y creo que efectivamente, y como lo ha reconocido el propio José Antonio Kast después de la derrota, la falta de calle, la falta de entendimiento y la falta de una generación joven, porque pensemos, el presidente de la República nuevo va a tener 36 años cuando asuma, tiene 20, 30 años de vida política por delante, y así todos los de su generación. En la derecha eso no existe. Y en ese contexto creo que hacer una reflexión profunda, filosófica, política, respecto a cuáles son los caminos para equilibrar esta democracia chilena es un paso imprescindible. ¿No tienes la sensación de que la derecha chilena, frente a estos desafíos, quedó absolutamente offside, que hoy día no tiene ninguna respuesta, ninguna posibilidad de ganar elecciones? Bueno, evidentemente el vuelco, por así llamarlo, Porque se produjo, senatorial, en la elección senatorial, es muy llamativo, porque esa avalancha de juventud, qué sé yo, no se tradujo como uno creía que iba a ocurrir en la elección parlamentaria. En la Cámara de Diputados un poco mejor, en el Senado no. O sea, el Senado hoy día es más... no está equilibrado, ¿eh? Porque no es verdad eso que dicen. Sí. Pero hubo un desarrollo de la derecha que yo creí que no iba a ocurrir en realidad. El senador Osandón señalaba que él creía que de la derecha iba a salir un solo senador de la región metropolitana. Todos sabíamos que no. Bueno. O sea,
De hecho, Yo las pensaba encue- que eran 2 y salieron 3. siempre se dijo 2 o ya. Votó, se produce la elección, viene la segunda vuelta. ¿Lo llamó Kast? No me llamo Cast, No lo llamó. no. ¿Por qué cree usted? Yo creo que no tengo valor político o peso político para una posición como la que él representaba en ¿Votó la por segunda. Kast? No, voté nulo. Si lo hubiese llamado, ¿habría votado por Kast? No me habría incorporado a su grupo de trabajo, ¿Nunca? insisto. No. Aunque le hubiese dicho que iba a centrar su discurso, cambiar su programa, no. Lo que ocurre es que eh, los discursos son una cosa y los hechos son otra. Nosotros vemos que para la segunda vuelta el presidente electo Boric ha realmente modificado radicalmente su discurso, pero no su programa. Entonces, ¿qué valen las palabras? ¿No le cree a ninguno de los dos? Yo creo que cada uno de ellos sería fiel y va a ser fiel en el caso de Boric a lo que él cree de fondo. ¿Sí? Un proceso de maduración política que tiene casi 20 años ya, para él desde niño hasta llegar a ser presidente de la República. Y en ese contexto es evidente que lo que se dice para la segunda vuelta hay que verlo en la prueba de la verdad a partir del 11 de marzo o antes, con quiénes se nombra, con quiénes se hace alianza, qué ideas proyecta, etcétera. Mirando el escenario político, ahora como un espectador, ¿usted cree que es preferible que hubiese ganado Boric a Kast? Yo creo que es luego para decirlo, Tomás. Si hubiera ganado Kast, creo que el país se habría radicalizado más. A lo mejor la convención constituyente que digamos, ha hecho hoy día el proceso de elección de su nueva presidencia habría determinado que el periodo presidencial hubiera sido más corto. O sea, hay tantas variables, tanta incertidumbre, pero creo que lo que habría ocurrido con un gobierno de Kast es que el siguiente gobierno habría sido de una izquierda aún más radical que la que tenemos hoy día elegida. Mario Desbordes en algún momento dijo, RN es una mala copia del Partido Republicano en estos momentos. ¿Eso le está pasando a toda la derecha? Bueno, yo creo que en esta vorágine de seguir la posibilidad de que José Antonio Cast fuera presidente, se perdieron formas y dejaron de valorarse principios muy relevantes, sobre todo desde la perspectiva liberal. Y en ese contexto me parece que estamos en un ajuste, en una noche de cuchillos largos todavía, en la que se están ajustando cuentas, en que Mario le saca punta al lápiz para Chaguán. En fin, yo creo que no hay todavía una mensaje de derecha o de centro derecha que uno diga, estos hombres van o estas personas van por esta línea. La oposición a Sebastián Piñera fue durísima. Durísima, terrible. No solamente fue dura como oposición, sino que en este acto de oposición violó permanentemente la Constitución. Yo creo que en eso no hay dos opiniones. Quisieron destituir 2 veces al presidente de la República. ¿La derecha es capaz de olvidar eso? No lo sé. Yo creo que digamos, el rencor, por llamarlo de alguna manera, es una mala compañía en política y se ha visto, ¿no es cierto?, que ocurren cosas increíbles de gente que se cambia de un lado para otro, que opina un día una cosa, un día otra cosa. Yo creo que es perfectamente posible que en 3, 4 años más, en una nueva campaña de otro candidato de derecha o centro derecha, esto no sea un tema. O sea, que se olviden. Que se olvide. Que se haga como que se olvide. Que no es O lo sea, mismo. Que no es lo mismo. Que no se toque, que hay algún puñalcito debajo de la mesa guardado, pero que para la discusión política propiamente tal no sea él o un tema relevante. Giorgio Jackson y Gabriel Boric han dicho que van a perseguir penalmente al presidente Sebastián Piñera interna y externamente, o sea, en el exterior. ¿Usted cree que el presidente Sebastián Piñera va a tener una vida difícil abandonando el poder? Yo creo que eso tiene 2 perspectivas. Una, para él como persona, yo creo que va a ser una cosa muy difícil. Digamos, él ha sido protagonista de la vida pública chilena durante décadas,
parlamentario, empresario, presidente de la República 2 veces, y en ese contexto yo creo que él tiene que buscar una reinvención de no sé qué naturaleza personal. Ya, pero lo van a perseguir penalmente. Respecto a la persecución penal o local o internacional, tenemos una información ya del Tribunal Penal Internacional, de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que ellos no están decididos a perseguirlo, no ven causales. Y respecto a la justicia local, bueno, suponiendo que existe todavía o exista todavía una autonomía de los poderes del Estado, cosa que no es clara en el programa de Boric, si fuera así, ¿no es cierto?, evidentemente la Fiscalía va a perseguir y va a investigar, y yo creo que en definitiva el presidente va a ser Piñera, va a ser exonerado de esos cargos. Ya, pero igual lo pueden perseguir internacionalmente. Un juez puede arrogarse facultades, lo hizo Garzón, digamos. O sea, tampoco es que esté libre absolutamente. Por ejemplo, ¿le recomendaría irse a Estados Unidos? Yo no estoy en posición de recomendar nada. Yo creo que debería... No, pero una opinión. O sea, creo que un tiempo de estar fuera de Chile, tomando aire, haciendo clases, estudiando, cualquier cosa, creo que es una buena cosa para cualquier expresidente. Lo hizo Lagos, lo hizo Bachelet, creo que el presidente Piñera debería hacer eso también. ¿Usted es amigo de él? Soy cercano a él, sí. ¿Se puede extraer de su amistad o estrecha cercanía para evaluarlo? Difícil, No puede. difícil. O sea, no le puede poner nota, no puede determinar en qué se equivocó, no. O sea, complicado. Yo creo que es un tema complicado para mí en el que prefiero no ahondar. Pero lo tiene claro, ¿no? Lo tengo claro. Se lo ha dicho. He hablado con él, por supuesto, pero insisto, es un tema que no es lo mío. Pero le ha dicho. He hablado con él, francamente, sí. ¿Lo escucha? No lo sé. Ah, No tiene ninguna obligación de en una de esas le escucharme. abre la pared a usted. Es posible. Yo creo que ¿Se ha si quedado estuvo- con esa sensación? No. No, porque dice, no sé. Cuando uno dice, ¿me escuchan? Sí, claro, me escucha, pero Sí, pero esta respuesta... si eso significa que es de el aporte que yo pueda hacer le sirve para algo nutritivo, es algo que no lo sé. Lo ha sido en la cosa de la pandemia, por supuesto, eso tengo que reconocerlo claramente. Imagine en unas pequeñas palabras el gobierno de Gabriel Boric. Yo creo que el gobierno de Gabriel Boric va a partir bien, con aprobación ciudadana, con mucha esperanza, con mucho anhelo. Él se enfrenta a una dificultad financiera mayúscula. De hecho, la discusión de la pensión básica universal, en fin, ha estado cruzada paradójicamente por quienes soltaban la billetera y querían que todos los dineros salieran a la calle, con a ver cómo va a financiar. O sea, una cuestión completamente rara. Ver a Jackson diciendo, a ver, un momentito, responsabilidad fiscal, parece un discurso de un Chicago Boy. Pero creo que es honesto decir que el primer problema que él va a tener va a ser, por supuesto, el tema financiero, el tema de las arcas fiscales. Eso tiene, en mi opinión, tres salidas. La primera es que la alianza con China como ente financiero de Chile se acentúe en la compra de industria, en participación en empresas mixtas, en financiamiento, en banca, en fin. Para nadie es sorpresa ver que cada semana aparece un tremendo inserto en los periódicos de Chile, hablando, ¿no es cierto?, de la agencia de medios chinos, diciendo esta es nuestra... A ver, las agencias de medios chinos están invirtiendo en medios chilenos. Esa es una forma de invertir en medios chilenos. Exacto. En radio, no en BioBio, para aclarar las cosas, pero en otras radios sí y en diarios. Sí. Yo creo que para China, o sea, en el cosa geopolítica del mundo de hoy, el balance entre China y Estados Unidos en América Latina y en Chile en particular es un tema extraordinariamente delicado. Pero la primera fuente de financiamiento puede ser O sea, Boric entregándose a los chinos, hablando en términos gruesos. vendiendo Chile a los chinos. Ya, entregándose. Empresas privadas que se compran, como ya está ocurriendo, no estoy diciendo nada. Los ferrocarriles, las compañías de litio, todo, ¿no es cierto? Se está
hidroeléctricas, todo eso. La segunda posibilidad, que es complementaria en la anterior, en la cual hemos tenido solo una pequeña muestra en el asunto, en el FER pasaporte, es que Estados Unidos diga, a ver, momentito, esto de que a partir de Chile se genere un foco de influencia chino, ¿no es cierto?, perdón que use una palabra de la Guerra Fría, en nuestro patrio trasero, es una cosa que no podemos aceptar. Y la única seña que yo he visto clara en ese sentido es el affair de los pasaportes. Y la tercera, por supuesto, es echar mano a los fondos de la AFP, para lo cual no se necesita ni siquiera una reforma constitucional. Se necesita hacer un decreto para que los AFP inviertan dinero en bonos del Estado de Chile y en industrias de empresas del Estado de Chile. Pero eso es liquidar el sistema chileno, el sistema AFP. O sea, bueno, eso va a ocurrir de todas maneras. En el programa... No, las inversiones que están ahí. Es porque podría no eliminar la AFP y no liquidar las inversiones. Lo que pasa es que para no tener una resaca política, porque aquí no hay, el gobierno de Boric o la elección, no representa un paradigma de lucha de clases. ¿Ah? No es una clase que se hizo cargo del gobierno, del Estado, sino que básicamente es una mezcla de identidades individuales. ¿Va a ser un gobierno democrático? Yo creo con que, vocación democrática, mejor. Yo veo que en el apoyo político a Boric hay, por así decir, tres fuerzas. Una socialdemocracia en serio. ¿Representada por? Representada fundamentalmente por Boric y su gente, diría yo. O sea, un estado de bienestar, pero en serio. La concertación, digamos, en discurso de ellos, fracasó en esto, entonces nosotros lo vamos a lograr. Un segundo, que es una influencia comunista gramsciana. Vale decir, todo interés, toda individualidad, todo tenemos que, en un principio hegemónico, hacerlo nuestro, incorporarlo. Y la tercera, que es la gente más antigua del Partido Comunista, un marxismo-leninismo puro, que yo creo que va en franca decadencia en Chile, incluso dentro del Partido Comunista chileno, el único partido leninista que queda en el mundo. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Voy a dejar una pregunta planteada. Isquia Siches, ministra del Interior, vocera de gobierno o ministra de Salud. Volvemos en un instante. Jaime Mañalich está con nosotros y la pregunta quedó planteada. Isquia Siches, vocera, ministra del Interior, ministra de Salud. Yo creo que haciendo mucha ciencia ficción. No tanto, porque ministra puede ser de todas maneras. Así no, mucha ciencia ficción respecto al futuro. Suponiendo, ¿no es cierto?, que poniéndonos hoy día en una perspectiva de 4 años más, ¿quién va a ser el candidato o candidata sucesor de Gabriel Boric a la presidencia? Posiblemente Isquia Siches. Isquia Siches o Jackson, uno de los dos. Para que eso ocurra, a Jackson no le conviene ser ministro del Interior y a Isquia Siches no le conviene ser ministra de Salud. O sea, si ella la pusieran de ministra de Salud, su carrera política, a pesar de que una persona muy joven, murió, terminó. No hay ninguna posibilidad. Lo dice por experiencia propia. Lo digo por experiencia propia, por experiencia de lo que es el Ministerio de Salud, por lo que dicen todos los ministros de Salud que me han precedido, salvo Michelle Bachelet, que tuvo un espacio muy pequeño como ministra de Salud. Pero efectivamente, para mí, si la nombraran ministra de Salud, habiendo muchas personas muy capacitadas para hacerlo dentro de la actual coalición de política, creo que sería amarrarle un ancla al pie.
Y si así fuera, yo lo leería como que Jackson triunfó. ¿Vocera? Vocera yo creo que es la mejor posición. ¿Tiene capacidades para ser ministro de Salud? Si se rodea de un buen equipo, sí. No, pero en Chile siempre se habla de los equipos, de los asesores, no, cualidades personales, pues. Durante este primer año de instalación del gobierno, el problema sanitario fundamental y por lo tanto sanitario político va a ser la pandemia. Si hay vacunas, si se compraron, si esto, lo otro. Sus decires en el pasado respecto a esta materia, su visión, sus propuestas, atentan contra un buen desempeño en el Ministerio de Salud. Y en ese sentido yo creo que también tiene su riesgo político para ella, decir, oiga, pero si usted en esta época decía que iba a haber cortocircuito total, ¿por qué no hay? ¿Por qué no cumple lo que usted dijo? Etcétera. Pero creo que el tema más relevante es el anterior. O sea, que ella, que tiene una vocación política muy marcada, muy fuerte, efectivamente, sacando la cuenta, va a decir el Ministerio de Salud. ¿La conoce bien? Yo creo que la conozco relativamente bien. ¿Es marxista? Yo diría que no es marxista. Yo diría que sí es marxismo. Pregunto porque estuvo en el Partido Comunista, ¿eh? Pues se retiró. Sí, yo creo que la generación joven, y no quiero nombrar a otras personas, damas jóvenes también, hay un cierto desencanto con el Partido Comunista. Y se ven mejor representadas estas personas en el Frente Amplio. Y adhieren más de corazón a Boric que a Telier. ¿Incluyendo diputadas del Partido Comunista? Incluyendo diputados del Partido ¿Carol Comunista. Cariola? No, diputadas. Camila Vallejo. Jóvenes. Hablemos del principal desafío que va a tener el próximo gobierno. Yo diría, en materia de salud, Omicron. ¿Cómo se viene Omicron en Chile? ¿Qué se viene? Yo especulo, por los datos internacionales, que nosotros vamos a tener una cuarta ola de enfermedad, de casos, de contagios, de test positivos, para decirlo más fácilmente, durante este primer trimestre. O sea, yo me imagino que el escenario más probable es que el cambio de gobierno sea en un momento de muchos casos test positivos de COVID por Omicron. Omicron ya es 90 y tanto por ciento en Estados Unidos, ya arrasa. 1.000.000 de casos en Estados Unidos, 200.000 en Francia. O sea, en números nuestros, si Omicron llegara así, digamos, nos pillara en la situación de Estados Unidos, Francia, hago cálculo fácil de Francia, sería tener 65.000 casos diarios. 65.000. 8.000 fue lo máximo que tuve en un momento. Ahora, creo que aquí hay un punto comunicacional muy relevante, y es que hay que diferenciar el tema casos, test positivo, de enfermos, la salud pública de la salud clínica. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo con Omicron es que efectivamente la gente se muere mucho menos, se hospitaliza menos, tiene una mortalidad de 1 por 1000, es una mortalidad, digamos, como la de la influenza, y la hospitalización es muy baja. Y en ese contexto, creo que el Ministerio de Salud haría bien rápidamente en los informes separar mejor. Tenemos tantos test positivos, lo que tiene importancia para el aislamiento, la trazabilidad, todo eso, y tenemos tantos enfermos, tantos ingresos por día, tantos esto, lo otro. No lo ha hecho. No lo ha hecho, y creo que es una cosa que debe corregirse con urgencia. Porque si no, podemos encontrarnos, voy a decir un número que puede sonar utópico, con 10.000 casos en pocas semanas más, y va a interpretarse como un peligro para la ciudadanía gigantesca por lo que hemos aprendido hasta ahora. A ver, los franceses dieron a conocer hace algunas horas que habían identificado una nueva variante que se llama IHU. Nuevas variantes, la gente está cansada. Otra variante más, estaba la Delta, Omicron, ahora esta. ¿Cuándo termina todo esto? En un toque de humor, el alfabeto griego tiene hasta omega, y ya nos estamos acercando. Evidentemente, durante los años que vienen van a seguir apareciendo nuevas variantes. ¿Son estas variantes de preocupación B o C, como se dice? Bueno, hay centenas de variantes, pero las de preocupación son 5, que tienen las letras griegas que conocemos. Si nosotros lográramos, el mundo, perdón que diga así, nosotros lográramos pasar bien esta
epidemia de Omicron, que para algunos es mirado como una buena noticia. En Sudáfrica, por ejemplo, dicen, esto fue el mejor regalo de Navidad que pudimos tener Omicron acá. ¿Por qué? Porque hizo pum, con muy poca mortalidad y poca hospitalización. Y crea anticuerpos. Y crea anticuerpos suficientes. Y segundo, ya hay laboratorios, al menos uno en Texas, Estados Unidos, y otro en India, que han liberado patentes de nuevas vacunas para que las produzca cualquiera. Eso me parece a mí un salto, pero realmente cualitativo, porque si podemos generar vacunas en todos los laboratorios que pueden producirlo, teniendo la información de la receta, por así decir, evidentemente Omicron tal vez podría ser la última variante de preocupación que viéramos. ¿Qué haría con los antivacunas? Los antivacunas en Chile son pocos, Pero hablan, sí. tienen poca influencia. Y en ese sentido yo creo que la política que se ha seguido hasta hoy, de que la vacunación sea voluntaria, de ofrecer beneficios vinculados al pase de movilidad, es la estrategia que se ha demostrado correcta. Y de hecho el KBI, el Consejo Asesor de Vacunas, acaba de decir que no es partidario de imponer la vacunación obligatoria, que yo creo, sinceramente lo he dicho muchas veces, tendría el efecto contrario al que se busca. Los grupos antivacunas se empoderarían, la gente, como pescarlo, Tomás, venimos a vacunarlo acá, lo vamos a llevar con una camisa de fuerza. O sea, imagínense el escándalo. O sea, eso sería portal noticioso en todo el mundo. Jaime, ¿qué va a hacer en el futuro? Acepto consejos. Consejos. Sí. Estoy en un periodo sabático, tranquilo. ¿Hasta cuándo? A marzo. Ahí. No es poco tiempo. Sí, pero está bien. No se puede. O sea, tampoco. en marzo toma decisiones. Tomo decisiones antes, yo creo. ¿Y cuáles son las alternativas? El mundo que más me gusta a mí, desde luego, el académico. O sea, retornar a hacer clases, seminarios, ese tipo de cosas, es por lejos lo que más me gustaría hacer. Pero entre lo que a uno le gustaría y lo que ocurre en realidad, a veces hay diferencias. ¿Administrar alguna clínica? No, No, ya no, ya. ya no. Tuve 15 años de director médico, 2 de gerente, es suficiente. La política también, ¿no? También. Se acabó. Se acabó. Se acabó. O sea, le queda una alternativa, ¿no? La academia. Ahí hay muchas alternativas, obviamente. La academia, escribir, aprender a tocar piano, hay tantas cosas. ¿Está en conversaciones con alguna universidad? Sí, no importa cuáles por el momento. No se puede decir. No. Gracias por estar con nosotros. Gracias, don Tomás. Feliz año de nuevo. Gracias igualmente. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguir.